Gracias a Dios. Dios los bendiga. Hoy estaremos hablando de las 7 fiestas del Eterno, que son las fiestas de nuestro Señor Jesucristo. Miren, para poder entender la profecía bíblica es necesario conocer el calendario profético de Dios, por lo cual y para lo cual necesitamos conocer y entender el significado de las 7 fiestas ordenadas por Dios al pueblo de Israel en el antiguo pacto. Para ello vamos a ir a Levítico 23. Todas esas 7 fiestas que enseñó Dios al pueblo de Israel que tenían que celebrar anualmente quedaron escritas ahí en Levítico 23, en todo el capítulo, pero vamos a leer nada más los 2 primeros versículos. 2 primeros versículos. Dice así la palabra de Dios. Dice: habló Jehová a Moisés, o Yahvé a Moisés, o el gran yo soy a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Gloria a Dios. Y ahí empieza Dios a hablar con Moisés y le revela las 7 fiestas que tenían que ellos enseñar y guardar, dice la palabra, dice Dios mismo, dice perpetuamente. Y en todo el capítulo 23, de ahí del libro de Levítico, Dios, Yahweh, Jehová, enseña al pueblo de Israel y ordena al pueblo de Israel, adicionales también a los días de reposo, al reposo semanal, o sea, al Shabbat. Enseña que el pueblo de Israel tenía que celebrar 7 fiestas anuales. Y se les ha llamado las 7 fiestas de Israel. La palabra dice que son las fiestas solemnes de Jehová o de Yahvé. Y aquí vamos a ver y entender que estas 7 fiestas todas apuntan hacia Jesucristo. Tienen que ver con nuestro Señor Jesús las 7 fiestas. Y es necesario que las conozcamos para entender la profecía bíblica. Podemos entonces decir que son las 7 fiestas de Jesucristo, como vamos a ver aquí a continuación. Miren, desde el libro de Génesis quedó registrado cuando Dios hizo su creación física, por así decirlo, porque también es parte espiritual. Dios creó el tiempo cronológico, estableció los días conforme a la rotación de los astros, conforme a la rotación y traslación de la tierra, del sol, de la luna, de las estrellas. Y dice ahí la palabra que Él las estableció para que sirvieran como señales, que los días sirvieran como señales para celebrar determinadas fiestas en los tiempos indicados por el Señor. Vamos a leer ahí en Génesis 1:14. Gracias a Dios, acompáñenme ahí. Dice así, Génesis 1:14, dijo luego Dios: haya lumbreras, está hablando de la creación, en la expansión de los cielos, para separar el día y de la noche, y sirvan, dice, de señales para las estaciones, para días y años. Sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Esa palabra estaciones viene del hebreo moadim, así se dice, moadim, que significa tiempos señalados o fiestas determinadas. No significa las estaciones del año que conocemos, ¿verdad? Nosotros escuchamos en el castellano las estaciones y pensamos en la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Bueno, aquí esta palabra moadim significa, sí, que son fiestas determinadas, son tiempos señalados por Dios. Entonces, aquí entendemos que las fechas son días, así que las fechas de los días y tiempos señalados por Dios sirven para el cumplimiento de su palabra profética, nos van a servir. Amén. Gracias a Dios. Vamos a explicar brevemente el significado de las 7 fiestas que están desarrolladas ahí en Levítico 23 y vienen desde el antiguo pacto, claro está, y que, como dijimos, todas ellas apuntan hacia Jesucristo. Son 7 fiestas, 4 de ellas se celebran en la primavera, el pueblo de Israel las sigue celebrando.
no enfocadas hacia Jesucristo, porque ellos todavía no aceptan a Jesucristo como su Mesías. Dice la palabra que ellos aceptarán otro Mesías para que se cumpla también la palabra de Dios. Y hay otras 3 fiestas que se celebran a principios del otoño y en ocasiones a veces hasta en finales del verano, pero casi están ya prácticamente a principios del otoño. Vamos a ver las 7 fiestas. Vamos a empezar por la primera fiesta que Dios les dice que celebren, que es, la primera de las fiestas es la fiesta de la Pascua. Pascua, esa palabra Pascua viene del hebreo Peshach, que significa pasar por alto. Eso significa Pascua. Al estar Israel en esclavitud en la tierra de Egipto, Dios les manda que sacrificaran un cordero por familia y que pusieran su sangre en los dinteles de las puertas para que cuando pasara el ángel heridor, ese ángel heridor viene del hebreo shahat, que significa el ángel destructor o el ángel arruinador, el ángel demoledor, y cuando viera esa sangre el ángel pasara por alto esa casa y se dirigiera a la siguiente casa, y si no viera esa sangre en los dinteles, en los postes de las puertas, entrara y matara literalmente al primogénito que existiera en esa casa de los egipcios. Y esto como parte de uno de los juicios que Dios mandó a Egipto, a Faraón. Faraón es una figura del diablo en la historia de Egipto, es una figura de Satanás, y el Faraón no quería dejar libre al pueblo de Israel. Entonces Dios empezó a tratar con él, y este fue el último trato que hizo Dios con Faraón. Mandó a un ángel heridor. ¿Qué significa para nosotros la fiesta de la Pascua? ¿Qué significa para el pueblo de Dios, para los cristianos, ya en el Nuevo Testamento? La Pascua. Bueno, la Pascua simboliza el día que Jesús fue a la cruz del Calvario a morir, derramando su sangre en nuestro lugar. Significa el sacrificio que realizó Cristo en lugar nuestro. Cristo murió, dice la palabra, como un cordero inmolado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, en lugar nuestro. Fue una muerte sustitutoria. Cuando aceptamos nosotros este sacrificio, cuando aceptamos la Pascua, el sacrificio del Cordero de Dios, el sacrificio de Jesucristo en nuestra vida, Dios Padre pasará por alto, porque eso significa Pascua, pasar por alto todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es la condición? Que aceptes a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, que aceptes su sacrificio en la cruz del Calvario. Dice 1 Corintios 5:7, vamos a ir a esa cita, dice así: límpiense pues de la vieja levadura, para que sea nueva masa, sin levadura como somos, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Gloria a Dios. ¿Quién es nuestra Pascua? Es Cristo. Amén. Entonces, cualquier celebración de la Pascua que no involucre a Cristo, pues es una celebración que todavía no tiene la revelación del Mesías Salvador. Para eso instituyó esta primera fiesta. Le dijo, este será el primero de tus meses que vas a celebrar, le dijo al pueblo de Israel. Esa es la primera fiesta. La segunda fiesta, vamos a la segunda fiesta, es la fiesta de los panes sin levadura, que los israelitas celebran comiendo panes sin levadura durante 7 días. Esa es la segunda de las fiestas. Y que ellos conocen como el pan de la aflicción. ¿Por qué el pan de la aflicción? Porque ellos fueron cautivos, fueron esclavos durante 430 años en Egipto. La levadura en la Biblia representa el pecado. Por lo que esta fiesta, ¿qué está simbolizando o qué representa para nosotros, para el pueblo cristiano? Simboliza el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz, que fue entregado, que fue hecho
sin pecado. Cristo nació sin pecado, nació del Espíritu Santo y vivió su vida en este mundo, 33 años y medio aproximadamente. Vivió sin pecado y así cuando fue a la cruz, fue sin ningún pecado y pudo así entregar su vida para salvación nuestra. Gloria a Dios. Así fue Cristo, sin ningún pecado a la cruz del Calvario. Y al no tener pecado, dice la palabra que Él se hizo pecado por nosotros. Él se hizo pecado por nosotros, que nosotros nacemos en pecado. Cuando crecemos, dejamos de ser niños, tomamos la decisión de vivir en pecado, de pecar, en función a nuestra naturaleza caída, la naturaleza caída del hombre, que cayó en pecado desde el huerto del Edén, por la mala decisión de nuestros antepasados, pero todos nacimos en pecado y ¿qué necesitamos? Ser limpios de ese pecado, que alguien viniera a limpiarnos de ese pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es Cristo Jesús, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Cristo tuvo que ir a esa cruz a derramar su sangre por nosotros. Entonces la segunda fiesta es los panes sin levadura, que simbolizan a Cristo sin pecado, fue a la cruz a morir por nosotros. Ahora vamos a la tercera de las fiestas, que es la fiesta de las primicias o de los primeros frutos. Los israelitas en esta fiesta, y conforme a lo que está escrito ahí en Levítico 23, tenían que traer como ofrendas de gratitud al templo, a Dios, delante de Dios, sus primeros frutos de su siembra. Esta fiesta, ¿qué simboliza? Bueno, esta fiesta de las primicias, de los primeros frutos, simboliza la resurrección de nuestro Señor Jesucristo al tercer día, ya que Jesús fue el primero en resucitar de entre los muertos y ya con un cuerpo glorificado. Él mismo fue el primer fruto de su sacrificio en la cruz. Es bien importante que entendamos, para seguir adelante, que estas fiestas tienen un orden. Amén. Primero fue la Pascua, luego los panes sin levadura que cumplió Cristo, y luego las primicias, porque Cristo fue las primicias. ¿Por qué? Porque estuvo 3 años, ¿sí? Bajó a las, no puedo decir, bueno, dice la palabra que murió, su cuerpo físico murió, pero en alma, en espíritu, ya fue a las partes más bajas de la tierra, donde predicó y liberó a algunos que estaban ahí en esclavitud, por medio de su muerte. Y Cristo en esta fiesta, Él resucita en el tercer día. Ese es el primer fruto que hubo del sacrificio de Jesús. Cuando Él resucita, es el primero en resucitar. Algunos dirán, no, pero ya habían resucitado a Lázaro, ¿verdad? Y a la hija de Jairo. Sí, pero esas fueron resurrecciones físicas, no con un cuerpo glorificado como el de Cristo. Ellos volvieron a morir, Lázaro volvió a morir, la hija de Jairo volvió a morir, ¿sí? Pero nuestro Señor Jesús, al resucitar, resucita con un cuerpo ya glorificado. Esa es la tercera de las fiestas. La cuarta fiesta, que es la fiesta que sigue, y recuerden, siguen un orden, y por eso necesitamos entender este orden de las fiestas para entender la profecía bíblica. Es la cuarta de las fiestas, que es la fiesta de Pentecostés. ¿Qué significa fiesta de Pentecostés? Bueno, viene de la palabra penta, que significa 50. Y esta fiesta se le conoce como la fiesta de la cosecha, o en hebreo Shavuot. Y esta fiesta se celebra 50 días después de la fiesta de la Pascua. Exactamente, al día 50 tenía que estar celebrando el pueblo de Israel la fiesta del Pentecostés, la fiesta de la cosecha. En esta fiesta los israelitas tenían que traer como ofrendas al templo todos los primeros frutos que hubieran obtenido en su cosecha. Vemos que estas fiestas también tienen que ver con el ciclo agrícola, ¿sí?
¿Qué significa para nosotros la fiesta de Pentecostés, para la iglesia de Cristo? ¿Y por qué tiene que ver con Jesucristo esta fiesta? Bueno, esta fiesta simboliza la primera cosecha que obtuvo nuestro Señor Jesucristo con base a su sacrificio en la cruz, al nacer su iglesia en la fiesta de Pentecostés. Dice la palabra que descendió el Espíritu Santo en esa fiesta sobre los primeros 120 discípulos que oraban en el aposento alto. Dice la palabra que fueron todos llenos del Espíritu Santo y de poder, conforme Jesús les había dicho 10 días antes, porque Cristo estuvo con los discípulos después de resucitar 40 días. A los 40 días sube Jesús al cielo en presencia de sus discípulos, pero ellos tuvieron que esperar. Jesús les dijo, espérense en Jerusalén hasta que sean llenos, investidos de poder de lo alto. Y eso se cumplió en la fiesta del Pentecostés, al día 50, o sea, 10 días después de que Cristo ya había ascendido al cielo. Eso está registrado ahí en el libro de los Hechos. Es más, vamos a ir en Hechos 2, versículos 1 al 4. Dice así la palabra: cuando llegó el día de Pentecostés, o la fiesta de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice ahí también la palabra que uno de los 120 ahí reunidos, además de los apóstoles, o de los 11 que quedaban, porque uno había fallecido, estaba la madre de Jesús. O sea, la madre de Jesús necesitó ser llena del Espíritu Santo también en ese momento. Entonces, estas primeras 4 fiestas, porque recuerden, son 7 fiestas, tienen que ver con lo que Dios ha hecho ya en nuestra vida personal, en la iglesia de Cristo. Lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Eso es lo que significan estas 4 primeras fiestas. ¿Cuándo? Cuando creemos en Él, cuando lo aceptamos, cuando lo recibimos, cuando caminamos con Él. Dice la palabra, ese sacrificio de Cristo en la cruz, sí, que es nuestra salvación, viene a nuestra vida cuando nosotros aceptamos, lo creemos. Y el Espíritu Santo llena nuestras vidas cuando nos arrepentimos, cuando caminamos con Él. Dice ahí que Enoc caminaba con Dios y Dios lo rescató, se lo llevó. ¿Por qué? Porque caminaba con Dios. Eso significa también para nosotros que cuando recibimos a Cristo tenemos que caminar con Él. No nomás es creer en Cristo, es creerle y caminar con Él. Y todas estas 4 primeras fiestas tienen que ver con la primera venida de Cristo. También se les llama las fiestas de la primavera, que ya se cumplieron. Estas 4 fiestas ya se cumplieron en Cristo. Pero sí vamos entendiendo el orden, ¿verdad? La Pascua en primer lugar, los panes sin levadura, cuando Cristo muerto, ¿verdad? En su físico baja a las partes más bajas de la tierra, está 3 días ahí, resucita el tercer día, esa es la fiesta de las primicias, y después viene, 10 días después viene la fiesta del Pentecostés, amén, la fiesta de la cosecha, cuando surge la iglesia de Cristo. Entonces estas 4 fiestas ya fueron cumplidas en la primera venida de Jesucristo hace 2000 años, o casi 2000 años, casi 2000 años. Todavía no se cumplen esos 2000 años, porque nosotros tenemos que contar a partir de la muerte de Cristo hacia adelante. Hoy estamos ya en el año 2022, todavía no se cumplen esos 2000 años, pero ya vamos para allá. Las siguientes 3 fiestas, entonces, recordemos, las 4 primeras fiestas ya están cumplidas, ya pasaron, amén, ya fueron cumplidas en Cristo. Pero faltan 3 fiestas que representan, dentro del calendario profético de Dios,
representan la segunda venida de Cristo, porque Cristo prometió regresar. Y esas 3 fiestas que faltan, que aún no se han cumplido, hablan de la segunda venida de Cristo. Y esas fiestas, ¿qué simbolizan o qué significan? Significan convocación, Dios nos va a convocar. Significan arrebatamiento, arpazo, vamos a ver más adelante. Significan liberación, reconciliación, significan restauración. ¿Y qué simbolizan estas 3 fiestas pendientes? Bueno, simbolizan también la intervención del Todopoderoso, del Dios Todopoderoso, en los asuntos de la humanidad, pero ya a nivel mundial. Las 4 primeras fiestas fueron en lo personal, pero estas fiestas que faltan, Dios se va a manifestar, pero a nivel mundial. Dios va a tratar con el hombre, en estas, con toda la humanidad, en estas 3 fiestas que nos faltan. Estas 3 fiestas, ¿sí?, que son las que faltan, también se les llama las fiestas del fin de verano o principios del otoño. Generalmente se les conoce como las fiestas del otoño. Las 4 primeras fueron las fiestas de la primavera. Estas 3 fiestas que faltan, ¿sí?, simbolizan las fiestas del otoño, que representan, repito, la segunda venida de Cristo. ¿Y cuáles son? Bueno, la quinta fiesta que sigue, de estas 3 últimas, la que sigue es la fiesta de las trompetas, o la fiesta del Yom Teruah. Esa es la que sigue en turno, la quinta. La sexta fiesta va a ser la fiesta del que en hebreo se llama la fiesta del Yom Kippur. En el castellano es la fiesta de la expiación o del perdón. ¿Sí? Y la última de las fiestas, la séptima fiesta, es la fiesta de los tabernáculos. En hebreo se dice Sukkot, es la fiesta, también se le conoce como la fiesta de las enramadas, que como cristianos debemos de poner nuestros ojos en ellas para entender lo que significa cada una de ellas. ¿Por qué? Porque en ellas, así como Cristo ya se manifestó en las primeras 4, también se va a manifestar en estas 3 que faltan. La quinta fiesta entonces es la fiesta de las trompetas, también llamada en el hebreo la fiesta del Yom Teruah, día de la trompeta, día de las trompetas. ¿Y qué tiene que ver esta fiesta de las trompetas? Bueno, tiene que ver con nosotros los cristianos. Esta fiesta de las trompetas tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, previo, ¿sí?, al inicio de los 7 años de la tribulación, como está revelado así en la palabra de Dios. Después de esta fiesta, que tiene que ver la fiesta de las trompetas con el arrebatamiento de la iglesia, sigue otra fiesta, que es la fiesta del Yom Kippur o el día de la expiación. Y esta fiesta habla ya de la segunda venida de Cristo, pero ya al finalizar los 7 años de la tribulación. Cuando ya Dios habrá puesto a cuentas con el pueblo de Israel, cuando ya Cristo va a ser revelado al pueblo de Israel, a un remanente del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel, dice la palabra, será salvo. Ya habrán aceptado a Jesús como su Señor y como su Salvador. Pero esta fiesta tiene que ver ya con la segunda venida de Cristo, cuando todo ojo le va a ver venir en las nubes. Porque en la fiesta anterior, la quinta fiesta, la de las trompetas, es una fiesta para la iglesia de Cristo, donde dice la palabra que Él vendrá, pero solamente a las nubes, y arrebatará a su iglesia. No bajará a la tierra en esa quinta fiesta, pero en la sexta fiesta sí, ya Cristo descenderá, todo mundo le verá, lo van a ver descender en las nubes y va a posar sus pies en el monte de los Olivos. Gracias a Dios. ¿Vamos bien entendiendo la cronología de todas estas fiestas? Estas fiestas, aunque no se han cumplido en el calendario profético de Dios, por todas las señales que ya estamos viendo, entendemos que ya están muy próximas a celebrarse estas fiestas. En particular, la quinta fiesta, que es la que sigue en turno, que es la fiesta de las trompetas.
en la cual Dios anuncia que Él intervendrá a partir de esa fiesta en los asuntos de la humanidad a escala mundial. Y serán estas fiestas en un momento decisivo en la historia del hombre. Por eso estamos esperando que estas fiestas pues ya se cumplan pronto. Vamos a volver ahí a Levítico 23, vamos a esta fiesta, Levítico 23, 23 y 24. No me voy a extender mucho en explicar esta fiesta, quiero dejar la enseñanza de la quinta fiesta en otra ocasión, para que la veamos a fondo. Pero bueno, dice así la palabra de Dios. 23 de Levítico. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, o sea, al día 1, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. ¿Cuál es el significado de la fiesta de las trompetas? Bueno, esta fiesta, determinada por Jehová Dios, se celebra, dice, tiene que celebrarse porque es una fiesta perpetua, el primer día del séptimo mes del calendario hebreo. Y esta fiesta da principio a la temporada, como dijimos, de las fiestas del otoño, que hablan de la segunda venida de Cristo, en la cual las 3 últimas fiestas del año se celebran. Esta fiesta, el pueblo de Israel la celebra al son de trompetas y con una santa convocación. El Molad, que en hebreo significa nacimiento del mes séptimo, o sea, del primer día del mes, o el nacimiento del mes de hebreo, así lo llaman, el mes de Tishri, ocurrirá en este año, 2022, el domingo 25 de septiembre de este año. A las 6 de la tarde, horario de Jerusalén, comienza esta fiesta. Y es una fiesta que tiene una regla de 2 días. Y es usada y es indicada para celebrar la fiesta de las trompetas. Cuando esta fiesta es la única de las 7 fiestas que no se sabe exactamente el día que va a comenzar, porque el pueblo de Israel tiene que estar viendo la luna. Cuando sale la luna, entonces en ese momento, o cuando se empieza a ver la luna, en ese momento empieza la fiesta. Entonces tiene el pueblo de Israel a sus observadores, levitas, a sus sacerdotes, como quiera llamarles, esperando cuándo sale la luna para empezar en ese momento la fiesta. ¿Cómo empieza? Con un sonido de trompetas, cuando aparece esa luna llena. Por lo tanto, esta fiesta, pues la única que no se sabe el día y la hora en que va a comenzar, sino hasta el momento en que aparece la luna en el firmamento. ¿Por qué el simbolismo del sonido de trompetas? Bueno, ¿o cuál es el significado del sonido de trompeta para celebrar esta fiesta? Bueno, tenemos que irnos un poquito al uso de la trompeta en el Antiguo Testamento. Dios instituyó al pueblo de Israel ahí en el libro de Números el uso apropiado de las trompetas. ¿Para qué servía el sonido de las trompetas? Bueno, servía para transmitir mensajes importantes. Por ejemplo, cuando sonaba en el pueblo de Israel una sola trompeta, eso quería decir que había una reunión de los dirigentes del pueblo de Israel, de la nación, y cuando había el sonido de 2 trompetas, era un llamado a que todo el pueblo se movilizara y se reuniera ante la presencia de Dios. También el sonido de trompetas significa un toque de alarma. Vamos a Números 10, 9 y 10, esa sí la vamos a leer. Números 10, 9 y 10, dice así la palabra: cuando salgas a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que los estuviere molestando, tocarán alarma con las trompetas. En este caso, dice que se emitían sonido de alarma, un determinado sonido para anunciar peligro y una guerra inminente. Pero también en esta fiesta en
en este momento del sonido de la trompeta ya como una fiesta, dice ahí en el versículo 10, y en el día de vuestra alegría, en vuestras solemnidades o en vuestras fiestas, y en los principios de vuestros meses, tocarás la trompeta o tocarán las trompetas, y será por memoria delante de vuestro Dios. Yo, y está firmado por el Dios de la Biblia, el Dios eterno, yo, vuestro Dios. Entonces, debido a la capacidad que tiene el sonido de la trompeta de grandes distancias, siempre han sido un excelente instrumento para para captar la atención de la gente. Dice el Salmo 81:3, ese también lo tenemos ahí en la pantalla, con relación a esta fiesta de las trompetas, escribió el salmista: tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado. Amén. En el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Fíjense cómo ahí habla de la luna nueva, que es el momento en que dijimos comienza esa fiesta de las trompetas, que dura dos días. ¿Sí? A esta fiesta también el pueblo de Israel le llama el día el día largo o la fiesta larga, porque dura 2 días, y a causa pues de la distancia de los judíos servía esta fiesta pues para que se reunieran, ¿verdad? Para que llegaran en tiempo para celebrar esta fiesta. ¿Cómo decían que ya comenzaba? Bueno, el pueblo de Israel ponía lámparas encendidas en la cima de la montaña, ¿sí? ¿Y por qué? Porque no sabían el día exacto de la fiesta, cuándo tenían que celebrarla. ¿Qué tiene que ver con nosotros esta fiesta, con el pueblo de Cristo, con Jesucristo mismo? Bueno, Jesús mismo nos enseñó que con respecto a su segunda venida, nadie sabe el día ni la hora de su venida. Lo que nos está dando a entender ahí Jesús, relacionándola con esta fiesta de las trompetas, pues es que nadie iba a saber el día de su venida, pero porque estaba refiriéndose a esa fiesta de las trompetas. Voy a regresar, estaba diciendo Jesús, voy a regresar en una fiesta de trompetas. ¿Pero por quién? Solamente por su pueblo, por aquellos que estén listos y preparados. Este es un lenguaje muy entendido también por los hebreos de ese tiempo y el de ahora, ¿sí? Porque también es una fiesta que está relacionada con la venida del rey, con la presencia del rey. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel está esperando a su Mesías, que nosotros entendemos es un falso Mesías, porque el Mesías verdadero ya vino, nuestro Señor Jesucristo, hace casi 2000 años. Pero el pueblo de Israel lo siguen esperando. Están esperando a un rey que venga a liberarlos, a ayudarles a construir el tercer templo, a poner en paz a sus enemigos, etcétera, a firmar un pacto de paz. Bueno, que todos sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, a la profecía bíblica, que es un rey falso, que es un falso Mesías, que es el anticristo. ¿Sí? Entonces, pero para nosotros, los cristianos, sí estamos esperando la venida de un rey. Estamos esperando que Cristo se aparezca en las nubes y nosotros nos presentemos delante del rey. Amén. Gloria a Dios. Y miren, por esto mismo, en estas fechas, en estos días que ya pronto se va a celebrar la fiesta de las trompetas de este año 2022, están muchos israelitas, los judíos ortodoxos, etcétera, están esperando que en esta próxima fiesta de las trompetas aparezca el falso Mesías, que aparezca su rey, el Mesías esperado, que están esperando que los venga a rescatar. Pero ¿qué dice la palabra con respecto a nosotros, los cristianos, para esta fiesta de las trompetas? Dice en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, por eso los he llevado de esta forma hasta este momento. Dice, escribe el apóstol Pablo y dice:
a la iglesia en Tesalónica y habla de la fiesta o la primera fase del retorno de Jesucristo, que es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Dice: el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ahí está la fiesta de las trompetas, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa palabra arrebatados viene del griego arpazo, que significa raptados, tomados con violencia o con fuerza. Dice: juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. El apóstol Pablo también nos confirma el significado de la que tiene la final trompeta, que es, en primer lugar, que los muertos en Cristo, los muertos que hayan muerto en Cristo, que hayan puesto su fe en Cristo y que hayan caminado con Cristo, van a resucitar de entre los muertos en ese precioso día, en esa fiesta de las trompetas. Dice, Pablo escribe en 1 Corintios 15, 51, 52, dice así, dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, ahí está, los cuerpos glorificados. Y dice: y nosotros, los que estemos aquí, seremos ¿qué? Transformados. Gloria a Dios. O sea que si esta fiesta de las trompetas se da en el tiempo en que nosotros estemos con vida, dice la palabra que no veremos muerte, sino que seremos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Amén. Gracias a Dios. Cabe mencionar que en la tradición judía también celebran, en esta fiesta de las trompetas, celebran el Rosh Hashanah, o el Año Nuevo Civil Judío, en el cual ellos celebran su nuevo año. ¿Y por qué? Porque están celebrando la creación del primer ser humano. Están recordando que Dios creó a Adán y a Eva ahí en el huerto del Edén. Entonces, el sonido que se llama la final trompeta es la que vamos a escuchar la iglesia de Cristo cuando ocurra ese evento llamado el arpazo o el arrebatamiento o el rapto. Esa es la final trompeta. Dice que será en un abrir y cerrar de ojos. O sea, será a la velocidad de la luz. Primero es necesario entender que para entender esto del abrir y cerrar de ojos, es necesario entender que los israelitas comienzan sus días en el crepúsculo. No es como nosotros, ¿verdad? Que comenzamos a las 12 a.m., que todavía está oscuro, y termina a las 12 p.m., que sigue oscuro. No, ellos no celebran sus días así. Nosotros los gentiles así lo celebramos, ¿verdad? De medianoche a medianoche, por así decirlo. Con ellos, los judíos, el pueblo de Israel, empieza a celebrar su nuevo día a las 6 de la tarde, cuando el sol desciende al atardecer, a las 6 de la tarde aproximadamente. Para ellos está comenzando un nuevo día. Como está escrito en el libro de Génesis, fue la tarde y el día siguiente, el primer día. O sea, van de tarde a tarde. Así celebra el pueblo de Israel sus días. Un día hebreo comienza al atardecer, con la puesta del sol, y ellos cuentan su día primero con la noche y lo terminan al día siguiente, cuando el atardecer vuelve, o a la caída del sol. Hay un momento, para entender esto del abrir y cerrar de ojos, que la puesta del sol, cuando el sol ya está cayendo, se está escondiendo, o también puede ser, esto puede suceder en el amanecer o en el crepúsculo, cuando sale el sol en el horizonte, que se le llama, que el pueblo de Israel lo llama, en un abrir y cerrar de ojos, como que cambia, ¿sí? Como que cambia la luz, pero eso es muy rápido. O sea que puede ser, por así decirlo, el arrebatamiento podría ser al atardecer o a la mañana
de un día cuando se diera este evento del arrebatamiento. Bueno, eso nada más como un dato importante. Gloria a Dios. Entonces, vamos a terminar diciendo lo siguiente: la fiesta de las trompetas este año, en particular, que ya estamos entendiendo que es la fiesta que sigue en el turno, en el orden cronológico y profético de Dios. En esta fiesta de las trompetas, dice el pueblo de Israel, o los rabínicos, dicen que va a terminar el año civil de Israel, el 5782, y va a comenzar el 5783, como el año calendario rabínico. Pero hay otro calendario hebreo, o de judíos, que le llaman el calendario, ¿cómo se le llama? Es el calendario de los hebreos caraítas, que ellos le suman 210 años que le restaron los judíos rabínicos, porque dicen que cuando estuvieron en Egipto no pudieron celebrar las fiestas del Eterno, que fueron durante 210 años, y ellos se las quitaron. Pero los caraítas dicen no, porque aun cuando el pueblo de Israel estuvo ahí esclavo en Egipto, de todas maneras sí se acordaban de esas fiestas. Entonces, si sumamos esos 210 años, en realidad el pueblo de Israel va a cumplir su año civil número 5993. O sea, 7 años para llegar al año 6000. Amén. Y como sabemos, ¿verdad? De acuerdo al libro de Génesis capítulo 6, 3 dice que el Señor no iba a tratar más que durante 120 años con el hombre en pecado. Y esos 120 años, bueno, son años jubilares que se celebran cada 50 años, que si multiplicamos 120 por 50, pues nos habla de 6000 años. Entonces, o sea, que estamos ya cerca de llegar a esos 6000 años. Concluimos lo siguiente, tenemos que ver estas fiestas, ¿verdad? ¿Para qué? Para entender los tiempos del cumplimiento de la palabra de Dios. Dijimos la fiesta de las trompetas de este 2022, que se va a dar el 25 de septiembre a las 6 de la tarde y que va a terminar el 27 de septiembre a las 6 de la tarde, horario de Jerusalén. Cabe mencionar que Jerusalén van 8 horas adelante que nosotros, o sea que cuando ellos, por así decirlo, a las 10 de la mañana de nosotros, ellos ya van 6, ya cumplieron o iniciaron esa fiesta el 25 de septiembre, ¿sí? Y que no se nos olvide que el pueblo de Israel es el reloj profético de Dios. Amén. Por eso, como Iglesia de Cristo, que somos el Israel espiritual de Dios, estas fiestas, amén, tenemos que estar atentos a estas fiestas, tenemos que celebrarlas con pleno entendimiento, no celebrarlas, ¿verdad?, religiosamente o como rituales nadamente, como lo hace el pueblo de Israel, o como muchos cristianos que se creen judíos y que están celebrando estas fiestas conforme las celebraba el pueblo de Israel, entre comillas. No, nosotros tenemos que celebrarlas conforme a Cristo, amén, conforme a Jesucristo, porque son fiestas de Jesucristo. Nosotros en una fiesta de trompetas estamos esperando que Cristo venga por nosotros. Si es en esta fiesta de trompetas, pues gloria a Dios, y si no, tendremos que esperarnos hasta la siguiente fiesta de trompetas y así hasta que Cristo venga. Amén, gloria a Dios. Entonces, como Iglesia de Cristo tenemos que estar listos. Si el Señor viniera en esta fiesta de las trompetas, pues gloria a Dios, que estemos listos, preparados, que estemos como vírgenes sensatas, como las 5 vírgenes sensatas que habla ahí Mateo 25, que habló Jesús, que estuvieron listas con sus aceite preparado, con sus lámparas listas, con el aceite del Espíritu Santo, para que cuando viniera y venga a esa fiesta, nosotros nos vayamos con Cristo. Amén. Entonces, te pregunto a ti, ¿te irías o te quedarías? ¿Te vas o te quedas?
¿Estás listo? ¿Estás preparado para la venida de Cristo? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por la bendición que nos das, el entendimiento, Señor, en tu palabra. Gracias que estas 7 fiestas del Eterno hablan de ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tenemos la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, que has preparado con orden a tu pueblo, Señor. Has preparado, Señor, nos has preparado, Señor, nos has revelado, nos has dicho lo que tú tienes pensado hacer, Señor, y cuándo lo tienes pensado hacer, Padre bendito. El día y la hora nunca lo sabremos, Señor, pero sí podemos entender que tú vendrás en una fiesta de trompetas, Señor, y entendemos que el tiempo ya está próximo por todas las señales que estamos viendo. Gracias te damos, Señor, a ti sea la honra y la gloria en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga.